dentro mucho más, viajando entre más y menos. Muy buenas noches con quienes se conectan a Hoja de Ruta en este momento, con quienes han permanecido conectados en estos días. Agradecerles mucho por estar pendiente de nuestra programación. Nos sentimos realmente que se valora todo este esfuerzo de mantenerles informados. Y ahora queríamos hacer un ruta ciudadana, justamente analizando cómo en otros lados, ¿no? Sí se ha logrado desarrollar sistemas de salud pese a un montón de limitaciones de todo tipo, pero se ha dado quizás, se ha entendido, ¿no? El tema de tener un sistema de salud articulado, organizado, y también queremos ir desmitificando aquello de que es muy costoso en un sistema de salud, más bien todo lo contrario. Cuando uno desarrolla una política de salud y cuando la salud se entiende como un derecho, pero sobre todo cuando hay la voluntad política de planificar un sistema de salud universal, este sistema de salud bien organizado, donde se mantenga la calidad y la calidez, que implica tener médicos preparados con una actualización médica permanente, garantizarles condiciones estables de trabajo. Cuando se logran esos sistemas, se puede trabajar mucho con la población en los temas preventivos. Y la salud preventiva siempre, no hay alguien que pueda decir lo contrario, siempre será lo más barato que hay. Obviamente, para quienes hacen de la salud un negocio y para los que cuando llegan al poder lo que tienen realmente es un hambre insaciable de dinero, de beneficiarse de los negocios. Desde el Estado también vuelven a la salud un negocio, no un negocio, y por eso yo digo que se vuelven mercaderes de la muerte cuando hay, como ahora, una pandemia que realmente nos está obligando a quedarnos en casa, a hacer cuarentenas, a no salir, a dejar de trabajar. Entonces aquí con los compañeros del equipo de Hoja de Ruta hemos estado, antes de empezar el programa, un poco debatiendo y conversando, quizás desfogando un poco esta frustración que sentimos al ver que es muy poco lo que se puede hacer en cuanto a la gente, sobre todo a la gente que está en situación de calle, sobre todo a la gente que vive el día a día, que no tiene seguridad social, que tiene que si se enferma le toca ir a un centro de salud que puede estar desabastecido, donde no hay personal suficiente, y si se pone peor, pues le toca ir a un hospital donde puede pasar lo mismo, donde si no tiene para comprar insumos, la receta, está a expensas de lo que pueda pasar, ¿no? O sea, sin ninguna seguridad de que realmente va a ser atendido. Entonces, ir desarrollando un poco este tema de lo importante que es darnos cuenta cuando vamos a votar, cuando vamos a participar en elecciones, ¿qué es realmente lo importante? Que haya un proyecto, que nos hablen de una política que se pueda aplicar, que sea viable, ir entendiendo qué es eso de la política pública, o realmente votar por tarimeros, como digo yo, tarimeros, ¿no? Estos hombres y mujeres que hacen show de tarima, que le ofrecen al pueblo cualquier cosa, y el rato de los ratos, y lo estamos viendo aquí en el Ecuador, se toman decisiones en contra de la vida, incluso de la gente. Muy buenas noches, Guillo. ¿Qué tal, Pauli? Buenas noches a la audiencia. Sí, o sea, las reflexiones son válidas. Este tiempo de tener que quedarnos en la casa, creo que nos sirve para ir reflexionando todos estos asuntos, ¿no?
Y como tú decías, es momento de pensar, vienen, bueno, ahora ni siquiera sabemos cuándo vienen elecciones, pero digamos, en el próximo año serán elecciones y tendremos que entregar nuestra confianza a alguien que vendrá a ofrecernos algo, pero más allá de eso tenemos que pensar en para qué nos sirve el gobierno. Yo estaba reflexionando sobre eso. ¿Para qué nos sirve el gobierno? ¿Cuál es el gobierno que nosotros queremos? ¿Un gobierno para la gente o un gobierno solamente para las élites, para los empresarios, para los tenedores de los bonos que a ellos sí les acumulan el dinero y les pagan rapidito, dejando de lado la emergencia sanitaria? Entonces ahí está claramente definido para qué sirve el gobierno de acuerdo a la política y de acuerdo a lo que es izquierda y lo que es derecha, porque en eso sí voy a insistir, que sí tenemos que estar bien claritos y bien definidos en lo que implica un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha. Y en esa referencia, el día de ayer, el presidente de la Argentina, ¿qué hizo? El presidente de la Argentina dijo, vean, señores del Fondo Monetario, de los organismos internacionales, estamos en una crisis terrible, una crisis mundial terrible, y simplemente no vamos a poder pagarles, espérennos 5 años. Eso es lo que hizo el gobierno de la Argentina el día de ayer. Por el contrario, el gobierno del Ecuador el día de ayer, el gobierno, el régimen de Lenín Moreno el día de ayer, sale a decirnos que ellos tienen listo el pago de 300 y pico de millones para los bonos, o sea, para darles gusto, digamos, o satisfacción a los acreedores de los bonos, dejando de lado y dejando de invertir y de establecer recursos para algo que es gravísimo. Y estamos viendo con la renuncia de la ministra, inclusive se está demostrando de que el gobierno siempre se guardó ese dinero para pagar deuda y no para atender esta emergencia sanitaria. He ahí la diferencia, y esas son las diferencias que tenemos que tenerles claritas para las próximas elecciones, Paulina. Sí, Guido, pero creo que para sumarme un poquito también, o sea, más bien aumentar a tus argumentos, creo que también es importante identificar realmente a la gente que es de izquierda, ¿no? Porque tenemos un montón que se han metido, ¿no? El mismo señor que hoy funge de presidente, que por cierto nadie sabe dónde está, se decía de izquierda, ¿no? Uh-huh. Y muchos de sus colaboradores, incluso, o sea, tienes una ministra de gobierno que todavía en Twitter se dice de izquierda y feminista. Y sin embargo, como tú bien recordabas, se prefirió pagar deuda externa antes que invertir en los hospitales y dar prioridad en esta crisis sanitaria en la que estamos, además que no es solo del Ecuador, sino mundial, dar preferencia al pago de la deuda, ¿no? Privilegiar incluso a los tenedores, y además que casi a los tenedores de deuda se les regala, ¿no? Se les regala bonos porque se les vende por debajo del precio. Entonces, ahí se evidencia que la gente, este gobierno, digamos, y la gente que lo conforma, realmente vino con la consigna de atender a sus amigos, ¿no? A sus amigos de la banca, a sus amigos tenedores de deuda, y súper obedientes al Departamento de Estado de ese país del norte que también ha dejado en indefensión total a sus ciudadanos y que hay muchas, digamos, temores de que estalle una crisis terrible sanitaria también en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa en los Estados Unidos? Que igual los servicios de salud son privados, no hay un sistema de salud que le ayude a la gente. En los Estados Unidos hay millones de pobres, de gente que vive en carpas, en total indefensión, y a esa gente ni siquiera seguramente les van a registrar, como pasará aquí, que muchos ni siquiera serán registrados el momento que tengan el COVID o que tengan un síndrome respiratorio parecido, síntomas, no serán registrados, no se sabrá, y si mueren tampoco sabremos que lo habrán hecho por eso, ¿no? Entonces las estadísticas y los datos son así muy poco creíbles, justamente por cómo se maneja el sistema de salud. Un sistema de salud inexistente,
porque esa es la realidad de nuestro país, y que se parece mucho al que hay igual en los Estados Unidos, ¿no? Donde una consulta médica te puede costar solo la consulta $200, $300, y ni hablar de que tengas que hacerte un examen médico, un examen de laboratorio o un examen más complejo, ¿no? Como una tomografía, como una radiografía. Esas son las realidades. Pero asimismo tienes, y por eso digo, ¿no? Cómo hay que identificar bien a esta gente que se dice de izquierda, pero uno les ve incluso en estos momentos con algunos, con ciertos protagonismos absurdos que no tienen sentido. Y creo que a esa gente también poco a poco hay que aprenderles a identificar, porque quien se dice que es de izquierda debería estar permanentemente, por ejemplo, denunciando, y por todos los medios, me refiero a las redes sociales, incluso podría ser una campaña de sacar quizás un cartelito a la ventana donde se exija un sistema de salud universal, por ejemplo, donde se exija que haya seguridad social universal, que se invierta en salud. Creo que en este encierro hay muchas cosas que se pueden hacer y no se las hacen, ¿no? O sea, quienes dicen que han hecho la única verdadera oposición al régimen de Moreno, realmente ha sido una oposición que nadie va a desconocer, que ha tenido sus argumentos, pero que ha dejado muy por a un lado, diría yo, las necesidades de este pueblo desde ya 3 años. Y ahora, frente a esta emergencia sanitaria, estamos evidenciando que lo que se necesitan es voces más enérgicas para denunciar lo que está pasando, y sin embargo en las redes nos siguen marcando la cancha y nos ganan la cancha muchas veces. Pero en las vanidades de esta gente que se dice de izquierda, no se dan cuenta de que eso está pasando, ¿no? Entonces, es bien preocupante. Yo creo que después de esto y en estos momentos que estamos en cuarentena, deberíamos pensar realmente qué queremos como país, qué queremos en el perfil de la gente que realmente nos va a representar y va a pelear por esas políticas públicas que requiere este país, en salud, en educación, en vivienda. Y si nos vamos incluso solo al tema de la salud, yo pienso que se debería reformar desde la carrera de medicina, porque creo que a la carrera de medicina se le ha llevado mucho al tema mercantil, y a la medicina hay que recuperar su sentido humanista, la ética, el poner por encima de todo siempre la vida del ser humano, la salud de la gente. Y así deberían formarnos a todos los médicos, y deberían seguirse formando a los médicos así, en ese espíritu. Tienes el ejemplo de estos médicos cubanos que todo el mundo dice, está aplaudiéndoles porque van a Italia, se van a todos estos países donde realmente la crisis es mucho peor en estos momentos, con unos sueldos que no son los sueldos de los médicos de los Estados Unidos, pues. Y sin embargo van con esa humanidad, con esa formación, con eso de saber que la salud es un derecho y que no le puedes negar a ningún ser humano, más bien todo lo contrario, tienes que asegurarle a cada uno. Y van arriesgando su vida, porque uno no sabe si se van a contagiar. Los médicos que están yendo a Italia, donde realmente la emergencia y la cantidad de muertos es de terror. Sin embargo, están ahí para ir a salvar vidas. ¿Cuántos estudiantes, cuántos en el mundo, no solo aquí en el Ecuador, podrían ser capaces de hacer eso? ¿Cuántos médicos de otros países pueden ser capaces de hacer eso? Entonces, claro, creo que eso también llama a pensar, desde repensar incluso cómo se está tomando, cómo la salud de pronto se volvió un tema, o sea, el ser médico, digamos, se volvió también un tema de estatus, y en la formación se fue olvidando incluso el juramento hipocrático, ¿no? Eso de realmente consagrarte a la carrera. Empezando por ahí, y luego, cómo articular un sistema de salud. Entonces, como tú decías, o sea, por ejemplo, en Cuba, y hemos hablado con gente que está allá, el médico familiar está a cargo de su zona y tiene que ir a pasar visita estén enfermos o estén sanos, a cada uno de los que están a cargo.
justamente para identificar de manera inmediata si alguien presenta algún síntoma que pudiera dar la sospecha de que sería portador de coronavirus, ¿no? Del COVID, como su nombre científico. Entonces yo creo que desde ahí, o sea, un médico que va de casa en casa, visita, ve cómo están, ve si alguien ha venido del exterior en recientes días, si está mal, y inmediatamente se toman medidas de aislamiento por sospecha. Puedes tú realmente hacer un cerco epidemiológico que funcione. Pero si como acá, cuando se toman las medidas, hacen una fiesta con 300 invitados y tienes un doctor que en Radio Caravana en Guayaquil dice que esto es mentira y que es para darles de comer a las farmacéuticas, ¿qué puedes esperar? Eso es algo que... A ese doctor no le han sancionado, al doctor que salió a decir eso en estado de excepción, no le han sancionado. Y te aseguro que si alguien estuviera denunciando algún médico que hubiera mostrado algo de afinidad por el gobierno anterior y hubiera denunciado lo que está pasando, ahorita estaba preso, porque claro, eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Paulina, haciendo la misma referencia, o sea, sí es, o sea, se puede ver claramente la reacción del mundo ante esta pandemia y podemos ver claramente cómo distintos países han tomado las medidas sanitarias. Y eso creo que también nos demuestra algo, porque sí es de tomarle un poco más de atención, por ejemplo, qué ha hecho Venezuela, o qué ha hecho México, qué ha hecho Cuba, por qué la infección allá no ha tenido la misma magnitud. Ahora nomás yo leía de México, ellos tomaron acciones desde diciembre, y todavía no hacen lo que estamos haciendo nosotros acá de encerrarnos prácticamente todos, pero ya empiezan a tomar medidas porque dicen que están en fase 2. Yo no entiendo mucho esto de las fases del coronavirus, pero en México ahora declaraban que está en fase 2. ¿Y qué hace el gobierno de México primerito? Poner a buen recaudo a los ancianos, inclusive garantizarles para que se queden en aislamiento, garantizarles el salario, garantizarles la subsistencia. Eso es lo primero que hicieron ahora el gobierno de México en las medidas que toman en fase 2, que le llaman ellos. En Cuba también vemos que si bien hay infectados, me parece que hay un fallecido, pero las cifras son menores a lo que está sucediendo acá, a lo que está sucedido en Italia. En Italia, por ejemplo, se quejan mucho de que el gobierno no puso atención en años anteriores al sistema público y que más bien fue deteriorándose el sistema público de salud en Italia y también en España. En España también le deterioraron al sistema público de salud. En Francia, el presidente Macron, él declara y dice que el sistema de atención público a la salud es un tesoro. Él lo define más o menos así. No me acuerdo exactamente las palabras. Entonces estamos viendo de que inclusive en gente que no se puede decir de izquierda están cambiando de actitud. Y eso deberíamos nosotros también tomar mucha atención y reflexionar. ¿Por qué? Porque se viene una crisis durísima, o sea, pasa el coronavirus, pero viene una crisis económica súper dura. ¿Y qué van a hacer los gobiernos neoliberales? Van a seguirle echando mano a la inversión pública, a la inversión social. Entonces, ¿qué van a decir? No, sigámosle nomás quitando plata al sistema de salud. Cuando estamos viendo que no es así, que tiene que ser todo lo contrario, que necesitamos garantizarnos un sistema de salud universal que pueda en estos momentos y en otros momentos garantizarnos la salud como manda la Constitución. Y no solo un sistema de salud, o sea, realmente tomar en serio el tema de lo que es las políticas públicas, Guillermo. Porque un estado para que una persona, digamos, ¿no es cierto?, tenga un estado de salud, tiene que tener condiciones
de estabilidad también emocional. ¿Y eso qué te garantiza? Tener un trabajo, tener un salario, saber que cuando no puedas trabajar vas a tener una jubilación digna, saber que mientras trabajas tu familia está protegida por un sistema de salud universal, puedes educar a tus hijos y darles una educación de calidad, puedes comprarte una vivienda digna, ¿no? Y no tener esa angustia que tenemos hoy por hoy todos los ecuatorianos de que los hijos van a estudiar y decir, pues ojalá tengan trabajo. Y ¿sabes qué? Búscate la carrera, averíguate cuál es la que más plata da. No les estamos planteando que estudien lo que les guste, lo que realmente les apasione para que sean buenos, sino a veces incluso sacrificar sueños, aspiraciones y todo, de buscarse la vida, de asegurarse quizás un sueldo, un trabajo donde no sé, a lo mucho puedan de pronto, después de trabajar, realmente en regímenes casi de esclavitud, comprarse una casa y seguir un círculo vicioso y vivir en permanente estrés, ¿no? Estrés de si llegará a fin de mes, estrés si podré pagar las pensiones, si ojalá no me enferme porque me quedo sin trabajo, ojalá pueda pagar la casa, ojalá no me embarguen. O sea, eso también enferma a la gente. Eso también destruye el sistema inmunológico. Un nivel de angustia permanente, ¿qué es lo que nos pasa? Pero ahora, incluso en estos momentos donde no tenemos una información clara, donde cada cadena nacional es más dudas que certezas, y estamos todos asustados y cruzando los dedos, unos rezando o como quieran hacer para, no sé, conjurar todas las fuerzas, las energías del universo para que ningún miembro de la familia de uno se enferme o pesque este virus. Estamos además pensando en el tema económico, porque como tú bien dices, o sea, en Europa ya los gobiernos han tomado en los sitios donde se ha declarado ya el confinamiento, que no se paguen los alquileres, que no se paguen los arriendos, que no se paguen los servicios públicos, o sea, aguas, luz, teléfono, que haya congelamiento de los intereses de las deudas con los bancos. Y sin embargo, acá a la gente le bombardean con que ya puede pagar. Es más, los servicios públicos los puedes pagar por internet, o sea, habilitando todo cuando la gente ya va una semana sin poder trabajar. Y bueno, a quienes les depositan el sueldo quizás lo pueden solucionar. ¿Cuánta gente en el Ecuador tiene un trabajo formal? Un trabajo formal en el que te depositan todos los meses tu sueldo, vayas o no vayas. ¿Cuánta gente puede hacer el teletrabajo? ¿Cuánta gente realmente puede hacer eso? Y aparte tienes un personal de salud en estos momentos que además a quienes quiero, de los hospitales públicos, sobre todo quiero expresarles mi solidaridad y también, o sea, mi indignación, porque están en indefensión, arriesgando la vida y de sus familias, porque cuando uno acaba una guardia tiene que regresar a su casa, no se puede quedar en el hospital, tiene que regresar a su casa y puede contagiar a los suyos, ¿no? Entonces, obviamente, yo sé que todos mis colegas estarán tomando todas las precauciones del caso, pero si ellos llegan contagiados, ¿cómo protegen a sus familias? Por ahí veía videos de algunos que decían ni siquiera nos están dando de comer. Así se está tratando a estos héroes de bata blanca, porque esos son los verdaderos héroes, los que están en los hospitales públicos recibiendo lo que venga. Porque no estamos hablando solo del tema de esta patología actual que es lo que está pasando con el COVID, sino cualquier otra emergencia que puede haber. Y luego te queda también la salud mental. ¿Cuánta gente sabemos que estará bien en sus casas, que no estará entrando en crisis, en pánico? ¿Quién le está ayudando? ¿Quién le está sosteniendo? Entonces, el sistema de salud y el estado de bienestar implica la aplicación de políticas públicas, implica tener gobiernos que realmente trabajen para la gente, que puedan desarrollar estas políticas que les garanticen trabajo, salud, educación, vivienda. Incluso el tema de la recreación, que es súper importante, porque no es que uno pasa trabajando y no tiene derecho a vacaciones. La gente debe tener derecho a vacaciones. Y los profesionales en todas las ramas que son necesarias para el desarrollo de un país, porque todo trabajo es importante en el desarrollo de un país, también tienen que tener condiciones
de poder estudiar, de poder actualizarse en cada una de las profesiones. ¿Eso está pasando en estos gobiernos neoliberales? No. Como tú bien decías, se sigue echando mano de todo el presupuesto que está destinado para la inversión social. Se quitan recursos de salud, se quitan recursos de educación, no se construyen viviendas, no se genera trabajo. Entonces, ¿de qué nos están hablando? ¿De qué bienestar nos está hablando el neoliberalismo? Y lo mismo esta falsa izquierda, que desgraciadamente en el Ecuador lleva años boicoteando todo, absolutamente todo, y que sabe infiltrarse en todo, en todos los procesos para hacer daño. Esa falsa izquierda es peor que la derecha, porque además siempre es trapera, siempre es hipócrita. Así es, la Paulina. Derecha está ahí, sabemos cómo es, sabemos lo que quiere la derecha. Está ahí clarito, esos no han dicho, no, esos saben, esos están defendiendo sus intereses de los bancos, de las empresas, esos no van a perder. ¿Dónde está la izquierda realmente exigiendo una moratoria local, que se congelen los arriendos, los alquileres, el pago de servicios, los intereses? ¿Dónde? ¿Dónde están las propuestas para cuando salgamos de esto, las propuestas de esa izquierda para empezar a generar trabajo? Lo que tú me decías antes, la economía solidaria, popular y solidaria. ¿Están desarrollando una propuesta? ¿Realmente van a pelear por eso? Y cuando hablo de pelear no es ir a lanzar piedras, por si acaso por ahí nos esté oyendo la Fiore Romo. No estamos hablando de la violencia. ¿Van a exigir que realmente se escuche para una propuesta para salir de esta cuarentena luego? Para que la gente pueda salir a producir, a ganarse dignamente el pan en condiciones favorables. ¿Lo van a hacer? ¿O van a seguir aspirando a las elecciones, que parece que ya incluso no va a haber? Y capaz que se quedan calladitos todo este año hasta ver cuál es el nuevo calendario de las elecciones para otra vez salir a la chilladera en Twitter sin propuestas y decir que pobrecitos, es que estamos, no sé, no nos dejan decir nada, no podemos hacer nada, y los otros con la misma cantaleta de siempre de que es la culpa del anterior gobierno. 3 años ya. Sí, esa Paulina, es la clase política que tenemos. Por eso yo creo que es el momento de la ciudadanía. Yo creo que necesitamos hacer una movilización luego de que, bueno, las cosas se calmen, que ya podamos movilizarnos realmente. Y algo que primerito deberíamos pedir es un buen trato para la salud, pues para los trabajadores de la salud. O sea, yo sí quisiera verles ahí a todos los que salen a aplaudir en la noche, a una gran manifestación, a pedir que se les trate bien a los médicos, a los residentes, a los enfermeros, a todo el personal que trabaja en salud, que se les trate bien, que se ponga los presupuestos para la salud, porque de los aplausos, ¿qué ganamos con eso? No ganamos absolutamente nada saliendo a aplaudir. Yo entiendo que, por ejemplo, en España, en Italia lo hacen, pero ahí tiene como otro sentido, porque ahí la gente, por lo menos, es algo mejor remunerada, los trabajadores de la salud. Pero acá sabemos que están sufriendo las más difíciles en estos momentos y solamente salir a aplaudir, cuando deberíamos salir con la cacerola todas las noches a hacer la protesta igual pacífica desde nuestro confinamiento, pero para hacer sentir de que el problema no es el aplauso, sino el problema es la olla vacía, pues. Entonces, en eso también hay que ser más claros y ser más conscientes de que si queremos generar una protesta, inclusive desde lo pacífico, darle el contenido que debe ser, porque aquí fácilmente nos cambian, porque lo mismo fue en octubre. En octubre salgamos al cacerolazo, enseguida cambiaron a decir que es el cacerolazo por la paz. Ahora también que salgamos a un cacerolazo para hacer sentir el descontento de la gente al gobierno, pero igual están cambiándole a decir, no, hay que salir a aplaudir a los héroes de bata blanca. Claro que les aplaudimos y siempre tendremos que aplaudirles, pero más allá de aplaudirles tendríamos que ser gratos con ellos y hacer un gran movimiento ciudadano para exigir que el gobierno ponga los presupuestos que debe ser, que a esa gente se les pague bien. Eso creo que es más importante que estar aplaudiendo ahorita todas las noches, porque con eso no hemos conseguido nada. Paulina, por otra parte... ¿Dónde está el apoyo de toda esta gente de izquierda al cacerolazo?
¿Tú les has visto movilizados en redes apoyando el cacerolazo? No, porque no, o sea, todo es a ver si es que yo convoco, ¿no? O sea, si yo convoco vale Claro, la pena. si no convocan ellos, entonces no es nadie. Y ahí sumo a mis panas, a los que después tienen que ser mis incondicionales, y también, y si no, no. Porque ninguna propuesta ciudadana de estas que realmente son valederas son apoyadas por esta gente que se dice incluso que ya se acaba, que queda poco y que ya van a venir a salvar el país. Entonces, a toda esa gente yo quiero que la ciudadanía no se olvide, le tenga bien identificada, que cuando han tenido que jugarse de a de veritas, de a de veras, no han estado. No han estado, y este es el momento realmente de jugarse como tú dices, pacíficamente, porque golpear una osa en el balcón no tiene nada de agresión, no tiene nada de violencia, no es subversivo, no es criminal. Sí, es la rebeldía que tenemos que hacer desde nuestros hogares, porque como tú dices, las ollas se están vaciando. Y quizás nosotros podemos aguantar un poco más, la gente del día a día, los vendedores informales, los que están en la calle vendiendo las naranjitas, los limones, las mandarinitas que nosotros pasamos y que a veces compramos, ¿no? ¿Qué es de ellos que no pueden salir ahora? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué sabemos cómo están de salud? ¿Qué sabemos de la información que ellos tengan sobre lo que está pasando? Quizás en sus casas están atravesando la gripe de esta época de frío, ¿no? Y están hacinados y saliendo a buscar algo para comer. ¿Qué sabemos de esa gente? Entonces, más allá de hacer la caridad, ¿no? De ampliar las líneas telefónicas para donar comestibles, no se puede vivir de la caridad. Ahí queda en evidencia la falta de políticas públicas. No tenemos que estar haciendo bingos, teletones, maratones, rifas solidarias, peñas, porque la salud, la vida es un derecho, la salud es un derecho. El Paulina, tener una vida digna, el poder irme a mi trabajo y saber que me van a pagar por mi trabajo, por el esfuerzo que yo doy, porque ese también viene la parte nuestra, ser buenos trabajadores, pero asimismo también tener buenos salarios, pues, respeto, condiciones, que se nos estimule. Entonces, todo eso son políticas públicas, y eso no lo están haciendo, no lo estamos viendo. Y mira, Guillo, hay que tener bastante cuidado con ciertos discursos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, todo el mundo le promociona a este señor Bukele, que sí, las medidas en este momento son de aplauso. Son de aplauso. Ok, en 2 meses yo quiero ver qué pasa en El Salvador cuando se levante la cuarentena. Que cuando la gente tenga que salir a pagar estos 2 meses que el presidente de El Salvador está diciendo que nadie puede cobrar. Como él bien lo dijo, la gente que tiene las fortunas siempre las va a tener. No les va a faltar vida para gastarse todo ese montón de plata que tienen acumulado. Lo está reconociendo. Entonces algo hay que hacer ahí para que no haya esa acumulación de fortunas, para que dejen de... Porque esas fortunas son a base de la explotación, del saqueo de recursos, de los recursos naturales de los países, del saqueo y la explotación a los pueblos. Por eso se pueden amasar esas fortunas. Entonces, ahí quiero ver realmente si este señor va a empezar a ayudar al Salvador, a la gente pobre de El Salvador, ¿no? Y veamos realmente qué pasa en Europa, si en Europa al fin todos el Macron, el Sánchez, todos estos, ya se sientan a conversar en la Unión Europea y se dan cuenta de que realmente tienen que proteger su estado de bienestar, pero también no a costa de sus colonias. ¿Recuerdas al embajador del Saharaui, cómo contaba de lo de España? Cómo contaba de cómo dejaban que se exploten los recursos naturales del pueblo saharaui. Esas cosas son las que queremos ver que terminen, porque no es un tema solo de estos 2 mesecitos, no van a pagar nada. Luego la gente tiene que empezar de nuevo a trabajar, a generar recursos. Entonces ahí realmente hay que ver cómo se va a hacer eso. Lo que hay que cambiar es el modelo. El modelo tiene que ser más humano. El modelo ya no puede ser sobre el mercado, tiene que ser sobre la gente. Porque para que los europeos estén bien
y tengan su estado de bienestar. También tiene que tener estado de bienestar los países, como ellos llaman, en vías de desarrollo, que solo estamos en la vía. Nunca llegamos ya a la gran vía, sino que seguimos ahí. Pero además, sin seguir masacrando este planeta. Porque ellos no nos dejan. Claro. Exacto. Paulina. Porque ellos Paulina, siguen viviendo de los migrantes, siguen viviendo, porque los migrantes les apestan cuando les conviene, ¿no? Pero cuando necesitan que hagan el trabajo que a ellos no les gusta hacer, porque son muy, muy europeos, entonces ahí sí, que vengan nomás los migrantes. Entonces, es el modelo el que realmente hay que plantear cómo cambiar. Primero para proteger a la gente, pero también para proteger este planeta, que es la única casa que hay para el mundo entero, para todos y cada uno de nosotros. Entonces eso también hay que cuestionar, porque hay que tener cuidado con esos discursos también chéveres que todo el mundo aplaude y que dicen, ojalá tuviéramos un presidente como el Bukele. No se confundan. No queremos un presidente como Bukele. Nosotros queremos un gobierno, y todos los países deben aspirar a un gobierno que realmente trabaje por la gente. Pero es que, Paulina, ahí vemos también la influencia de los medios de comunicación, ¿no? Hablan de Bukele, pero no hablan de Maduro. En Venezuela se han tomado medidas mucho más a favor de la gente que lo que ha hecho este famoso Bukele. En México se están tomando también medidas y aquí no se habla mucho. Y como te decía, las primeras medidas que está tomando el presidente de México es a favor de la gente de la tercera edad. Y de eso no se habla mucho, sino siempre es el que hace más bulla, el que sale mejor en las selfies, porque él es el selfie presidente sería. Y de los otros países que han estado siempre invirtiendo en el bienestar de la gente, de esos países no se habla mucho. Es más, ni siquiera se habla lo bueno, sino siempre se va a atacarles y siempre se va a decir lo peor de lo peor. Y en este encierro hay otras reflexiones, y quiero regresar un poquito a lo que hablabas tú de la gente que vive del día a día. Y ahí también yo sí quiero hacer un llamado de atención a mucha gente, igual desde mi opinión. Nos hemos vuelto otra vez regionalistas y ahora, porque en Guayaquil está más grave el problema, entonces estamos echándole toda una carga regionalista, inclusive a Guayaquil. Así, es que allá la gente no hace caso, es que allá la gente sale, que no se disciplinan, que así mismo son, y bueno, muchas cosas más y peores que no las voy a decir. Y no se da cuenta la gente que Guayaquil no es solamente la zona bonita, pues no es el malecón. Guayaquil no es, bueno, ni siquiera es Guayaquil, San Borondón, en donde está el mayor foco de contagio. No es pues la parte pobre de Guayaquil. Pero la mayor parte de gente en Guayaquil, en Quito también, pero en Guayaquil de pronto por el clima es un poco más fácil, digo, tal vez. Pero allá tradicionalmente siempre la gente ha sido comerciante, ha sido la gente de la bahía, ha sido la gente del día a día. Y esa gente no es tan fácil decirle, vaya y enciérrese. ¿De qué va a vivir? Entonces ahí sí también un llamado de atención, un llamado a no ponerles en menos a estas personas. Cierto es de que pueden haber irresponsables y demás, como en todo lado hay. Ha de haber pues también aquí en Quito. Hemos estado viendo que hay en España, que hay en Italia, que hay en Estados Unidos. Hay gente irresponsable que no quiere acatar las medidas de protección, de autoaislamiento. Y eso realmente se entiende que sí causa un problema, pero no vamos tampoco a irnos en contra de esas personas así furibundamente, porque a la final ellos también tienen su realidad, ellos también están viviendo el problema, a lo mejor no a mi manera, no a tu manera, pero de otra manera, en la desesperación de buscar alguna condición favorable, en la condición de, no sé, tal vez algunas personas no quieran estar en la casa, ¿cierto es? Y ahí también otra reflexión, ¿no? Ahora estamos a una semana prácticamente de un autoaislamiento. ¿Se imaginan lo que sería el aislamiento de Julian Assange? Muchos años. ¿Se imaginan lo que están pasando la gente que está en la cárcel? Y hay mucha gente que está en la cárcel que es inocente.
Y de esa gente, preocupémonos también, pensemos un poquito antes de tomar una actitud de simplemente hablar lo que se nos sale en ese momento sin pensarlo mucho, porque este es el momento, creo que, de recuperar la solidaridad. Ser solidarios no implica estar preocupándonos del chisme ni de cosas de esas, sino de tratar de ver en qué puedo ser útil, a los demás. Solidaridad tal vez es estar simplemente ahorita conversando contigo, es una forma de hacer solidaridad, de unirnos con la gente que nos está viendo, escuchando. Es lo que podemos hacer en este momento. En estos momentos, más ayuda el que menos estorba también, porque no es justo de ver a gente que se vaya al supermercado o al banco a banderearse. O sea, eso no está bien. Hay gente que toma el pretexto porque no aguanta en la casa y se va a dar una vuelta al supermercado o al banco, y no necesariamente porque tenga una urgencia, necesite realmente de estar ahí. Entonces, ahí también un llamado a cada uno de nosotros a ser más responsable, pero a dejar de lado este regionalismo que nos está atacando nuevamente. Sabemos que las autoridades de Guayaquil no han hecho mucho en la crisis o han hecho mal en la crisis, pero el gobierno también ha hecho mal en la crisis. Entonces, no es solamente la alcaldesa de Guayaquil. Y ahí también las diferencias, ¿no? O sea, ver cómo una autoridad de la ciudad principal del Ecuador, del puerto principal de Guayaquil, no deja que entre un avión para llevarse a gente en un vuelo humanitario. Y en cambio la contraposición, Cuba deja entrar a un buque crucero con gente que sabe que sí está contagiada de coronavirus. Entonces ahí, para que vean las diferencias. Estados Unidos la semana anterior envió tropas a Europa. En cambio China, Cuba, especialmente China, Cuba y Rusia están enviando ayuda humanitaria a Europa. Entonces ahí, como vi en un meme, ¿no? Dice, que decía más o menos, ahora recién me doy cuenta que las películas nos han mentido mucho. ¿Quién mismo es el malo de la película? Y claro, ahora inclusive en el Congreso de Estados Unidos ya le están echando la culpa directamente a China. O sea, quieren atribuirle la responsabilidad de la pandemia a China, diciendo que ellos no han hecho lo que tenían que hacer. Más o menos es la resolución que estaban sacando adelante ahora en el Congreso de Estados Unidos, porque, bueno, Norteamérica es más. En el Congreso de Estados Unidos ya quieren echarle la culpa a China. Y yo no sé, o sea, no sé si esto provino de Estados Unidos, provino de China, de donde sea, pero inclusive en la Biblia se dice, no, por sus hechos los conoceréis. Ahí están los hechos. Estamos viendo quién está ayudando a los países del mundo. Yo no le veo a Estados Unidos mandando misiones de médicos, mandando expertos para hacer pruebas, mandando vituallas, mandando medicina. Yo no le veo a Estados Unidos en ese afán, pero sí a Rusia, a China, a Cuba, sí se les ve haciendo una ayuda humanitaria. Entonces eso también nos demuestra claramente de qué lado estamos y de qué lado deberíamos estar. Así es, Guillo, y mira, para leer una de las cosas que nos mandan de los compañeros migrantes, ¿no? Cecilia Palacín nos cuenta que Donald Trump, el líder de Moreno, quiere que la fuerza laboral regrese a la normalidad en 2 semanas, sin importarle nada más que las pérdidas económicas que están teniendo las empresas, dando preferencia al capital sin importarle al ser humano, ¿no? Y Ernesto Villacrés, que nos hace acuerdo, ya se olvidaron cuando ese señor Bukele militarizó la asamblea para que le apruebe, era un presupuesto, era un pedido, no un crédito que estaban solicitando para el Fondo Monetario, ¿no? Por eso yo digo, o sea, cuidado con esos falsos profetas que asoman por ahí como el señor Bukele, porque el señor es bastante desubicado, es una especie de showman también, que en este momento uno puede estar aplaudiendo que ha tenido algo de sensatez en este momento, pero que después no le sorprenda que en El Salvador haya
haya un montón de problemas y de convulsión social, incluso cuando pase esto y les obligue y le hagan a la gente pagar de golpe todo o con intereses. No sabemos cómo esta gente va a reaccionar, porque al final es gente que ha sido elegida y que por las élites y que además cuenta con la bendición de Donald Trump. Y como tú bien decías, yo creo que es importante destacar también el tema del alcalde de Quito, ¿no? Está siendo muy atacado por algunos que dicen que son periodistas, pero que perdieron hace rato digamos que están recontra desprestigiados y que uno duda mucho de si son o no. Atacar, defender de una manera casi que le lleva a uno a las lágrimas, con tanta ternura, a una autoridad de Guayaquil y sin regionalismos. Yo estoy hablando de los socialcristianos, que siempre han sido una farsa completa. Porque imagínate tú que la alcaldesa de Guayaquil sale ella a informar que es coronavirus por encima del muro al policía, porque el policía es el que, ella le llama al policía. O sea, para que se den cuenta, si estamos en una emergencia sanitaria, si el Ministerio de Salud tiene que ordenar los cercos epidemiológicos y rastrear a todos los posibles contagios, es un grupo de médicos el que va, el que evalúa, el que recibe la muestra, incluso si lo tiene que hacer, y él es el que informa. No es el paciente el que llama y dice, sí, me hicieron el examen y tuve. Se supone que el rato que alguien da coronavirus positivo, COVID positivo, inmediatamente entra un sistema de alerta, ¿no es cierto? Y ahí se moviliza un personal de salud para hacer el cerco epidemiológico, para ver cómo está, para hacer una evaluación, incluso para ver si es que realmente amerita que sea hospitalizada o no. Y si no, tratarla en la casa. Pero resulta que la señora Viteri sale por encima del muro a decir, sí, yo soy, a dar. O sea, un circo terrible, independientemente de si es verdad o mentira, es un circo terrible porque así no funciona. Y lo que ha dejado ver ese video de la señora Viteri es que realmente no tienen idea de lo que es hacer un cerco epidemiológico en este país, que es una burla a las mismas autoridades que tanto le defienden a la señora Viteri. A usted, señora Romo, a la señora Viteri, a usted, señor Moreno, les ha dejado, con ese video les ha dejado, pero en el piso. Totalmente les ha arrastrado por la vereda. No sé cómo no se dan cuenta de eso. Y luego, ¿no es cierto? Cuando tú dices que se habla del tema de Guayaquil, ahí está el modelo exitoso, pues. Jaime Nebot no decía que les entregaba a los bachilleres y las tablets y a los mejores y no sé qué. Entonces ahí tú ves un modelo exitoso se debería garantizar y debería demostrarse en los hechos. ¿Qué es un modelo exitoso? Lo que estábamos hablando hace rato, Guillermo, que la gente tenga un trabajo fijo, un salario digno, un acceso a la salud, que haya educación. Y la educación se demuestra en los hechos, que en el momento que hay una emergencia y todo, la gente sabe, se moviliza, que tienes un personal de salud preparado para este tipo de contingencias. Entonces ahí queda que ese modelo exitoso solo ha sido exitoso para San Borondón y La Puntilla, para Mocolí, no ha sido exitoso para el pueblo de Guayaquil, porque además en Guayaquil habitan muchos migrantes de las otras provincias. No es que solo viven guayaquileños, como aquí en Quito no solo viven quiteños, son las grandes ciudades. Entonces en esos pueblos a los que estos gobiernos les han dejado en el abandono, los socialcristianos, la izquierda democrática, la sociedad patriótica y todo, ellos con sus políticas han provocado que mucha gente deje el campo y se vaya a las ciudades para hacinarse, para vivir en condiciones de precariedad absoluta. ¿Cómo se va? ¿Qué sabemos de esa gente que está en esa situación? Como yo digo, en esa situación tan precaria permanentemente. ¿Qué sabemos de la salud de esa gente? ¿Qué sabemos de la cantidad de dengue, de los muertos por dengue? Entonces, no es solo decir, que el modelo exitoso o esto, no. Por eso hay que salir todos los días con la ollita a los balcones, porque lo que hay que cambiar aquí hay que exigir que se tomen medidas realmente en beneficio de la gente.
durante esta emergencia y luego para reactivar. Después, sobre todo. Exacto, para luego reactivarle a este país, reactivar la economía de la gente. Hay gente que está muy angustiada porque no puede salir, no puede trabajar y cómo va a ser. ¿Qué están haciendo con esa gente? Se han preguntado. Guido, acuérdate en el feriado bancario qué pasó cuando la gente perdió de la noche a la mañana todo. ¿Cuántos muertos hubo? ¿Cuántos infartados? Yo te aseguro que de eso ni registro de haber. No, no hay. No, porque no les importa, nunca se salvó a los bancos, punto. Punto final. ¿Cuánta gente estará en la misma situación ahora? Hablando de la salud, ya que estamos hablando de eso, se está atendiendo, se está viendo, hay brigadas médicas que están yendo por los barrios, sobre todo los barrios de los sectores populares con más problemas, viendo, se está mapeando, se está haciendo algo. No, eso lo están haciendo en Cuba, en ese país que todo el mundo habla, que sí, que la dictadura, que no sé qué, pues ahí el médico familiar tiene que salir a ver a sus vecinos, al sector del que es el responsable todos los días a ver cómo están. Y ahora que van a entrar también en cuarentena, entonces también a ver si tienen comida suficiente. Lo que tú decías de Nicolás Maduro. Se están entregando casa por casa. Ves al comandante del ejército de la Fuerza Armada Bolivariana, él mismo enseñándole a la gente cómo debe hacer la cola. Todo el mundo, la gente movilizada. Porque además, si no se moviliza y pasa algo, le dan, pero si por lo que hace se preocupa por la gente, le dicen dictador. Imagínate si en todo este bloqueo, todo este asedio brutal, bloqueado por aire, mar, cielo y tierra Venezuela, no tendrían la capacidad de activarse. No, pero Paulina, por eso te Paulina, digo, hay unos de izquierda que le miran por encima del hombro, pues a Maduro. Uy, no, pues, o sea, este pobre de dónde salió. Ahí también, Paulina, discúlpame. Y sin embargo, en los hechos, Maduro demuestra más que es un tipo mucho más de izquierda que cualquiera de estos intelectualoides que sale con sus discursitos y sus frases hechas a estarte llorando en Twitter, así nomás. Hoy se denunciaba, el gobierno de Venezuela denunciaba hoy que el bloqueo criminal de Estados Unidos no le está dejando abastecerse de medicina para combatir el coronavirus. O sea, imagínate, mientras como te decía, estos pueblos están brindando su aporte, porque hay médicos venezolanos también que han salido a Europa a dar su contingente. Mientras ellos están dando su contingente, Estados Unidos con el brutal bloqueo también les está impidiendo comprar medicina para combatir el coronavirus. Eso es lo que es el imperio. Aquí el único no se dice nada. No sabemos dónde está, el que dice que gobierna este país, que no sabemos dónde están, primero no da la cara y luego se da el lujo de rechazar la ayuda de China, ¿no? Ni siquiera es capaz de activar un protocolo de relaciones internacionales para traer a los médicos y por lo menos controlar pedir ayuda para controlar donde hay muchos más casos, como es el caso de Guayaquil. Así, a ese nivel de estupidez llega, porque no hay otra palabra. A ese nivel de estupidez llega la gente que nos gobierna. O sea, nosotros los súper chéveres, a nosotros nadie nos dice cómo. ¡Qué miedo los comunistas! Y ahí está. ¿Cuántos muertos más necesitan? ¿Cuántos muertos más necesitan? Claro, como no son los de ellos, como tú bien decías, y me podrán decir clasista lo que les dé la gana, claro, como no son los de la puntilla, como no son los de la banca, como no es no es alguno de los de la crema innata, ¿no? Entonces no pasa nada. Total, los muertos siempre los pone el pueblo, ¿no? Un poco así. Esa es la realidad que estamos viviendo, entonces ante eso hay que rebelarse de manera pacífica, sí, pero todo el tiempo, porque yo sí quiero insistirle a la gente, a los amigos que nos acompañan, ya tenemos que empoderarnos realmente incluso de la protesta popular. No puede ser que siempre estemos esperando que venga alguien y nos diga lo que hay que hacer. Se está proponiendo un cacerolazo. Bueno, salgamos todas las noches con la olla, a estar golpeando y todo. Hagamos por lo menos usa. Aunque me digan locos, aunque sea solito, punto. Exacto. Y de uno en uno se van sumando.
Así es, Guido. O sea, yo creo que ya es momento de superar, de dejar de lado un montón de dirigencias que lo único que hacen es alimentar sus vanidades y sus aspiraciones. Y a la ciudadanía, a los ciudadanos de pie, tenemos que empezar a empoderarnos realmente de esta protesta, de esta rebeldía popular para exigir que realmente se respeten nuestros derechos. Que nosotros tenemos deberes, sí, nosotros tenemos deberes y tenemos que estar conscientes de que tenemos deberes. Que cuando nos dan educación gratuita tiene que ser de calidad y tenemos que responder con esfuerzo y enseñarles a los hijos a responder con esfuerzo a esa educación de calidad. Y cuando vamos a un trabajo, trabajar y ser eficientes, porque tenemos que, ese es nuestro deber, pero que nos den condiciones también para hacerlo. Entonces, tener bien claro cuáles son nuestros deberes y también cuáles son nuestros derechos. Y el compromiso más grande es salir a defender esos derechos. No podemos permitir que se pague deuda externa y que mientras la gente se muere en los hospitales, mientras el personal de salud, desde el que barre las salas de espera, está en riesgo, poniendo en riesgo él, su familia. No podemos permitir mientras se paga deuda. Entonces, hay que empoderarnos de esa rebeldía. Eso, Guido, yo creo que hasta ahí esperemos que realmente hayamos motivado esa rebeldía que yo creo que es justa en estos momentos y que nos empoderemos. Yo sí convoco a la gente a empoderarnos realmente. Nadie nos va a venir a dar solucionando las cosas y nosotros también no les ponemos a nuestros representantes, a aquellos que les dimos el voto, a que también se jueguen por este país, porque no somos solo cargabanderas ni nos tienen que tomar en cuenta solo en tiempos de elecciones. Tienen que rendirnos cuentas, Guillo. Sí, Paulina, y como te decía, es preocupante lo que se nos viene, porque se nos viene una crisis bien dura en lo económico, y como siempre, los de las élites, como dice tu papá, las 260 familias, ellos querrán hacernos pagar todo ese precio a nosotros, para ellos no perder nada y más bien seguir enriqueciéndose a más no poder. Ya hay serios intentos. Por ejemplo, Bolsonaro decretó, después tuvo que retirar ese decreto de que la gente se quede sin sueldo 4 meses. Y a eso nos van a querer llevar también por acá. Entonces, por eso necesitamos estar atentos, necesitamos empezar a hacer una sola fuerza ciudadana para exigir de que esta crisis no nos hagan pagar a nosotros como siempre lo han hecho. Porque en la crisis bancaria, en la subpresión, ¿quién pagó? Pagamos nosotros, pagó el pueblo. Y ellos se llenaron más los bolsillos y ellos son los que ahora nos dicen que hay que arrimar el hombro, que hay que hacer el esfuerzo, que el esfuerzo de todos, pero ellos no ponen nada. Quieren que solamente nosotros pongamos todo. Y el claro ejemplo y la demostración es lo que sucedió con el pago de estos bonos, Paulina, y creo que con esto yo me voy a despedir. Tú hablabas de nuestros derechos, nuestros deberes también, y ahora nuestro deber es quedarnos en casa. Creo que es por el bien de todos, más allá de lo que nos dicen las autoridades. Creo que tenemos que estar atentos y seguros en nuestras casas y tratando de colaborar con nuestros hogares primariamente, pero también siendo solidarios de alguna manera con los vecinos, con el familiar. Una llamada no está por demás. Tratar de, en este momento de crisis, repensar muchas cosas. Creo que después del coronavirus el mundo ya no va a ser igual. Esperemos que para bien. Yo agradezco a la audiencia, a Cecitar, que nos ha ayudado con los controles, y me despido hasta el día jueves. Sí, si Dios quiere, hasta el jueves. No, sí va a querer. Yo también agradecerte, Cecitar, que sepa la gente que siempre estás ahí tú, detrás de esos controles para hacer esta comunicación, y agradecer a todos los compañeros, las amigas, amigos que nos acompañan en estas emisiones. Creo que es importante darnos cuenta que estamos en un momento bastante complicado, a no perder la fe. Yo creo que no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, pero creo que hay que estar bastante claros que
que tenemos que repensarnos, incluso personalmente, repensar cómo estamos haciendo las cosas y luego empezar a pensar en colectivo, ¿no? En colectivo que de esto tenemos que salir juntos. No podemos dejar a nadie de lado, a nadie atrás. Y eso nada más. Entonces, esperemos de todo corazón un abrazo fraterno, que nadie se enferme en casa, quedémonos en casa, eso es súper importante. A quienes les toca salir a ver la comida o hacer alguna gestión, alguna cosa, cuando regresen, tengan bastante cuidado, traten de cambiarse la ropa, de inmediatamente lavarla, de ducharse. Aquí en casa cuando salen a algo, yo siempre digo más bien el rato que regresen realmente directo a la ducha, para protegernos, nunca está de más. No dispersemos rumores y comentarios que no sepamos. Yo creo que eso también es importante. A veces por WhatsApp llegan cosas que súper negativas, entonces más bien evitémoslas. Tratemos primero de contrastar bien la información y si no, mejor desecharla para también generar tranquilidad. Y pues a quedarnos en casa. Un abrazo a todos, muy buenas noches. Chao, Guillo.